UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bien, continuamos con el programa de la UNESCO Remote Radio Week. Desde sus orígenes, los medios comunitarios tienen el enorme desafío de ser sostenibles. La sostenibilidad de una radio comunitaria es una de las dimensiones de la gran gestión y por qué la gestión integral, ¿no?, de una emisora es importante para lograr un proyecto sostenible y cuáles son las principales dimensiones que la conforman, nos preguntamos. Sobre ello versará la masterclass de la UNESCO dirigida hoy por Ernesto Lamas, profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, Ernesto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya lo comentaba, ¿no?, en la introducción. Explícanos por qué la gestión integral de una emisora es tan importante para lograr un proyecto sostenible. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la amable invitación a participar de la Semana de Radio a Distancia, este evento que para mí, bueno, es un honor ser parte de la actividad organizada por UNESCO. El Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, el PIDC, más conocido por seguramente muchos de los que nos están escuchando y viendo, acompaña desde hace muchos años al Movimiento Mundial de Medios Comunitarios, Populares e Indígenas. Y entonces, bueno, la propuesta que me han hecho es presentar en 15 minutos algunas líneas sobre la gestión integral y la sostenibilidad de las radios comunitarias. Vamos al punto para aprovechar bien el tiempo. Lo primero que quiero decir es que no hay una receta para lograr la sostenibilidad. Lo que voy a tratar de hacer es aportar algunas pistas y prácticas que pueden inspirar. Hay cientos de experiencias y de historias con algunas cosas en común entre las radios y muchas particularidades que tienen que ver con el contexto donde cada radio se desarrolla, quiénes son sus participantes, las condiciones económicas de la comunidad donde emiten, la situación económica que tiene el país donde están estas radios. Entonces, la pregunta a responder es ¿cómo logramos que los proyectos radiofónicos existan? Que puedan estar al aire, que desarrollen sus programas y acciones y además teniendo una incidencia. Por la historia y el presente de las radios comunitarias en todo el mundo, una primera conclusión es que siempre las radios han encontrado el modo de sostenerse, de crecer, de desarrollarse. Hay radios comunitarias en todos los continentes, hay redes que las reúnen, quizás la más conocida y la más importante sea la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, una red nacida en el año 83, que actualmente tiene más de 4.000 socias en todo el planeta. En América Latina, que es donde yo vivo, las radios comunitarias existen desde fines de la década del 40, tienen más de 70 años de historia y siguen naciendo emisoras, muchas en emisión por aire, y ahora, en los últimos tiempos, también en territorios digitales. Un tema central directamente relacionado con la sostenibilidad es la legalidad. Y ese asunto central es un hecho más o menos reciente en las legislaciones, por lo menos de América Latina. Seguramente en esta actividad aparecerán historias de otros continentes. Pero en América Latina, las radios y las redes que nuclean a las radios comunitarias han ganado en buena parte de los países una batalla clave que es la de ser legales, ¿sí? Tener derecho a emitir. Es un dato distintivo de los últimos años que las emisoras lograron tener, además de la legitimidad que ya tenían, y que es una de las razones por las cuales estaban al aire, y también de su sostenibilidad, tener también la legalidad. Esto se logró por la lucha de las redes que las agrupan, de coaliciones con otros actores de la sociedad civil, como sindicatos, universidades, de parlamentos cada vez más conscientes de lo que significa el derecho humano a la comunicación, de organismos internacionales, como por ejemplo la UNESCO, o de derechos humanos, que acompañaron el reclamo por la legalidad del llamado tercer sector, el sector
sin fines de lucro, también se lo denomina en algunos casos. A mí me gusta más hablar del sector comunitario. Y no es un dato menor que durante décadas las radios comunitarias convivieron con legalidades precarias, o en muchos casos directamente sin legalidad de ningún tipo, lo cual les impedía una planificación a largo plazo y en casos más graves incluso eran perseguidas, eran cerradas, se les decomisaban los equipos. Entonces, partiendo de ese grave problema, no podríamos hablar de ningún tipo de sostenibilidad. Con la legalidad que se fue ganando en buena parte de América Latina y de otros continentes, las radios ahora cuentan con un piso de garantías que les permiten pensarse con más tranquilidad y a largo plazo. Ese reconocimiento por parte de los estados ha permitido políticas públicas que están derivadas o asociadas con esas leyes, que tienen líneas de fomento, acompañamiento, capacitación, adecuación tecnológica, que son llevadas adelante por organismos públicos, y de esta manera, podríamos decir, se reparan tantos años de no reconocimiento a este derecho a emitir de las radios comunitarias. Se trata, me gusta usar el concepto de reparación, porque no es una dádiva que dan los estados, sino más bien es un reconocimiento a tantos años de no haber contado con esa legalidad. Todavía quedan países que no han promulgado leyes democráticas en las que se reconozca el derecho a emitir de los medios comunitarios, y es hora de que los parlamentos de esos países reparen esa injusticia. Primera cuestión entonces relacionada con la sostenibilidad, la legalidad. Y derivado de esa legalidad, el acompañamiento de los estados con políticas públicas de fomento a los medios comunitarios. Para seguir con el tema, les quiero contar a quienes estén participando de este encuentro que fui parte desde su creación y durante 22 años de FM La Tribu, que es una radio comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires. La Tribu sigue al aire, ya tiene más de 32 años, los cumplió en junio de este año, tiene vigencia, tiene incidencia y tiene sostenibilidad. Pensemos en un medio que está hace 32 años al aire. Cuando era parte del colectivo tribal, me invitaban a dar charlas o capacitaciones y nunca faltaba la pregunta: ¿cómo hacen para sostenerse? ¿No? Era clásico, podía contar un montón de otras historias de la radio, pero esa era como la pregunta central. Mis respuestas fueron variando con el tiempo, de acuerdo a las distintas ideas y herramientas que se iban poniendo en práctica por parte de este colectivo, pero una idea siempre estuvo presente, que fue la capacidad de adaptarse, la creatividad puesta al servicio de la búsqueda de recursos, saber aprovechar el potencial que le da a una radio comunitaria su identidad, su diferencial, podríamos llamarlo, respecto de los medios comerciales y públicos. Y siempre diversificar las líneas de acción para generar ingresos, no quedarse con una sola herramienta. La Tribu tuvo en sus más de 3 décadas de vida publicidad tradicional, auspicios, cooperación nacional, cooperación internacional, se organizan fiestas, tuvo su club de oyentes, tiene un centro de capacitación, tiene un café-bar, tiene un auditorio para eventos donde se hacen desde teatro hasta presentaciones de libros, se organizan conciertos tanto adentro de la casa como afuera, tiene una editora de discos y de libros. Bueno, se ha presentado a infinidad de concursos y muchas veces lo han ganado, y eso ha significado, además de reconocimiento, también el aporte económico. Se han hecho rifas y bonos especiales, se han hecho canjes, donaciones, y tiene un componente importante que, además de su staff de personas asalariadas, siempre ha tenido trabajo voluntario, que también es parte del ingreso de recursos, aunque no sea con dinero contante y sonante. Todas esas líneas de acción se dieron gracias al vínculo estrecho con la audiencia o con los radioparticipantes, que también es una manera de llamar a quienes están escuchando y participan de alguna manera de la emisora. Por eso creo que para hablar de sostenibilidad económica hay que hablar también de sostenibilidad social. Y para hablar de sostenibilidad social, la propuesta que me han hecho ustedes y que, bueno, también ahora tomo y desarrollo, les propongo que hablemos de la gestión integral de la radio comunitaria. ¿Qué es esto de la gestión integral de la radio comunitaria? Bueno, hace muchos años, AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, hizo una investigación que luego se transformó en un libro para conocer cómo se organizan las radios de la región, en América Latina y Caribe. Convencidas y convencidos que los saberes de la comunicación popular nacen en las prácticas y después se transforman
en ponencias o en clases o en libros, Amarc quiso saber cómo se gestionaban sus asociadas. Y en ese recorrido confirmamos que la gestión siempre está presente en la vida de una radio comunitaria. Mal o bien, siempre se distribuyen tareas, se realizan actividades, se toman decisiones, se administran recursos. De manera más o menos planificada, las y los integrantes de una radio siempre se comunican entre sí y con su contexto, todos gestionan de alguna manera y construyen una organización, una radio, un medio de comunicación con determinadas características. Todas las radios tienen un modelo de gestión, aunque no lo tengan escrito o colgado en alguna de las paredes. Un modelo de gestión significa la previsión de mecanismos que estén claros para todos y para todas para tomar decisiones y organizar acciones. Ese modelo no es independiente de los objetivos de la radio, más bien lo que expresa es cómo esa radio se concibe a sí misma y a quienes participan en ella. Y también toma en cuenta las relaciones de la institución con su contexto. Ahora bien, ningún modelo es estático, modelo de gestión, me refiero, es estático, no se determina de una vez y para siempre. Eso se debe a que las necesidades de la radio van cambiando y sobre todo a que hay un modelo de gestión, no es un dibujo, no es algo burocrático que se cuelga en la pared, sino que es un proceso que se vive. Para ser real y efectivo, ese modelo tiene que estar incorporado en las prácticas de los participantes. Y eso incluye el contexto, la historia de la radio, las historias y trayectorias personales de quienes participan, sus identidades individuales, sus identidades grupales. Y un dato distintivo de las radios comunitarias, que es clave cuando analizamos su sostenibilidad, es que ese proceso es colectivo. ¿Sí? Es otra de las distinciones que tienen que ver con la sostenibilidad y que son medios de propiedad social, que no hay alguien o algunos que se queden con una ganancia en el caso de que ésta existiese. Se hace con un equipo de trabajo que no depende de la voluntad individual, sino de la fuerza que da esa participación. Entonces podríamos decir, sintetizando este asunto, que diseñar colectivamente un modelo de gestión implica el diseño de todo el proyecto de la radio y de los procesos de trabajo de acuerdo a objetivos, metas, líneas de acción, estrategias, tácticas y actividades. Entonces, con esto que estoy diciendo podemos sumar otra afirmación. La sostenibilidad empieza por contar con un modelo de gestión integral de la radio. Un modelo que nos permita planificar, desarrollar las acciones planificadas, evaluar cómo nos fue y volver a planificar en base a esa experiencia. Les propongo que veamos una primera placa de las 3 que tengo preparadas para este encuentro con ustedes, para esta conversación. La gestión integral tiene 4 dimensiones, y esto es en base al recorrido de las experiencias recogidas por decenas de emisoras comunitarias de América Latina. 4 dimensiones que deberían desarrollarse de manera conjunta, a la vez, no una después de la otra, sino en modo armónico y de retroalimentación. No sé si la podemos ver, la placa número 1, y si no, la voy contando sin verla. Ahí la tenemos. Vean ahí que hay 4 dimensiones de la gestión integral. La primera dimensión, la dimensión político-cultural, es en donde se reúnen la declaración de principios, la razón de ser, por qué creamos, por qué fundamos una radio comunitaria, ¿no? La misión, se lo llama en algunos casos, los idearios, ¿sí? Es la decisión política de crear un medio que tiene que ver con ese ejercicio del derecho humano a la comunicación que nos lleva a crear una radio y desarrollarla. La segunda gran dimensión es quizás la que tenemos siempre más clara quienes hacemos radio comunitaria, ¿no? Que es la dimensión comunicacional, que comprende a su vez 2 grandes aspectos. El proyecto radiofónico, que es el perfil de la radio, su estética, su artística, su programación, las relaciones con las audiencias, y también en la dimensión comunicacional, que es la número 2, ahí nos adelantamos un poco con la placa, pero no importa, está la comunicación interna y externa, ¿sí? Las relaciones comunicacionales que se dan al interior de la organización, de la radio, y las que establecemos con las audiencias, que es la comunicación externa. Una tercera dimensión es la dimensión organizacional, que es donde está el organigrama, si hay jefaturas, departamentos, cómo se toman las decisiones, si por asamblea anual, por asamblea mensual,
quiénes tienen determinados roles y tareas, cuántos trabajadores asalariados va a haber, cuántos trabajadores voluntarios, todo eso está en esa dimensión organizacional. Y la cuarta es la dimensión económica, que quizás es la que más tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, pero a mí siempre me gusta encararlo desde la gestión integral, hablar de la economía, ¿no? Que es una de las preocupaciones más presentes en la cotidianidad de las radios comunitarias y el motivo por el cual estamos aquí conversando. Esta dimensión comprende las formas en las que se lleva adelante la autosostenibilidad económica, los caminos que se eligen para el autofinanciamiento, algunas de esas acciones que yo nombraba recién que eran parte de la historia de la tribu, los criterios de administración de los recursos y la proyección económica. Que las radios comunitarias no tengan fines de lucro no significa que tengan fines de pérdida. Es un juego de palabras que nos gusta a quienes estuvimos muchos años en AMARC o en una radio comunitaria, porque muchas veces se asocia que lo comunitario tiene que estar asociado a no manejar recursos, a no tener ese interés, esa necesidad por el ingreso económico, y eso lleva muchas veces a que no se pueda rentar a trabajadores y a trabajadoras y genera muchas dificultades para el desarrollo de un proyecto si todos los que participan son solamente voluntarios. Entonces, por eso un poco ese juego de palabras de no tener fin de lucro no significa tener fin de pérdida, sino todo lo contrario. Cuanto más robusta sea la economía de una radio, más capacidad de incidencia va a tener. Yo considero que las radios comunitarias pueden y deben ser empresas sociales sostenibles que permitan el desarrollo del medio y la inserción de las trabajadoras y trabajadores con algún grado de reconocimiento salarial, por lo menos aquellos que tienen más responsabilidades y horas de trabajo en la radio. Bueno, la articulación de estas cuatro dimensiones que tenemos ahí en la placa, la político-cultural, la comunicacional, la organizacional y la económica, da lugar al proyecto de cada radio. Una radio comunitaria es estas cuatro dimensiones a la vez y la gestión es la manera concreta de articularlas. Ahora sí, si quieren, podemos pasar a una segunda placa. Como les decía, AMARC es una de las redes mundiales, pero también en América Latina hay un desarrollo de otra red que es ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que conjuntamente hace unos años hicieron una investigación que se llama Atrapasueños, la sostenibilidad en las radios comunitarias y populares. A quien le interese la puede buscar porque está libre en internet. Y era una invitación a que las radios avanzaran en sistematizar un proyecto económico. Es un estudio súper interesante y bastante actual. Y yo solamente hice un pequeño resumen acá con la conclusión que tenía acerca de las radios para ser sostenibles debían, marcaba tres cosas principales: consolidar una organización interna sólida y democrática, desarrollar un adecuado conocimiento, acercamiento y sintonía con las comunidades y poblaciones en las que están insertas estas radios, y, en tercer lugar, contar con capacidades instaladas para la generación de recursos económicos, es decir, tener un equipo que se dedique a eso y no que llegue por default. Y sumado a un elemento, este trabajo de AMARC y de ALER, que considero que es clave para pensar la sostenibilidad, que es la dimensión estética. ¿Sí? Si las radios son comunitarias, populares, ciudadanas, campesinas, indígenas, esa identidad debería quedar reflejada en una apuesta estética comunicacional particular. Aprovechar esa distinción. Sobre el desarrollo de un adecuado conocimiento del entorno, entonces, y a partir de este asunto de la importancia de la estética, me gustaría focalizar en un punto clave de la sostenibilidad al que no siempre las radios le dan el lugar que merece, que es conocer a las audiencias. Conocer a las audiencias. Muchas veces desde las radios se dice, bueno, somos parte de la comunidad y entonces la conocemos muy bien a la audiencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay mucha información, más allá de quienes participan directamente de la radio, sobre quiénes, cuándo y por qué escuchan a la radio. Conocer la composición sociodemográfica de la audiencia, así como sus consumos culturales, por ejemplo, ayudaría a tener nociones útiles a la hora de diseñar un plan de sostenibilidad, que de eso se trata cuando hablamos de la dimensión económica, ¿no? En el que esa audiencia tiene un rol importante para jugar. No se trata de pensar el rating, ¿no? De pensarlo con ese concepto de competencia. Se trata de conocer quiénes forman parte de la audiencia y, por lo tanto, quiénes estarían en condiciones de apoyar la sostenibilidad de la radio
de diversas maneras: participación en programas, en fiestas, en otros eventos de la comunidad, en organizar y comprar y vender una rifa, en tener un club de oyentes, que es una experiencia que muchas radios comunitarias tienen, en el propio trabajo voluntario, que puede ser esporádico o permanente. Y en el caso de los pequeños comerciantes de la comunidad, la posibilidad de colocar anuncios, ¿no? De auspiciar programas. No estoy hablando de sondeos de audiencia costosos, estoy hablando que las radios, por ejemplo, se pueden articular con universidades, con carreras de sociología que preparen sondeos más artesanales, o encuestas en las plazas de la comunidad, o el seguimiento de las interacciones por las redes sociales. Ya solo con eso podríamos ir configurando una idea de quiénes son quienes escuchan la radio, además de quienes participan de modo más directo. Esto me da pie para pasar a la tercera placa, que es una placa que son ideas muy resumidas, y más que ideas es como un resumen de las principales líneas de acción para conseguir recursos que las radios comunitarias ponen en funcionamiento, ¿no? Dijimos al comienzo que las ideas son para inspirarse, que no hay recetas, y que cada idea tiene que relacionarse con un contexto, porque si yo le digo a una radio que está en una zona rural, que es la principal herramienta de conseguir recursos, sea la publicidad, probablemente me van a decir, eso acá no funciona, no podemos seguir esa idea porque no hay a quién ir a venderle publicidad. Pero sí, seguramente en algunas de las otras líneas que están ahí planteadas en esta placa se pueden sentir inspiradas quienes hacen radios en zonas rurales. Por eso digo que las ideas tienen que relacionarse con un contexto. Lo que a una radio le puede servir mucho, a otra radio quizás no le sirve para nada. Y si damos una mirada rápida a la experiencia de las radios en América Latina de los últimos 20, 30 años, estas que están ahí en esta placa son las principales herramientas para conseguir recursos y así ayudar a la sostenibilidad económica. No las voy a describir por una cuestión de tiempo y para agilizar esta presentación y quizás para responder un par de inquietudes o de comentarios, porque espero que las puedan leer y seguramente esta clase quedará alojada en internet y se podrá pausar y tomar nota. Sí las nombro para que queden nombradas, insisto que son las principales recogidas después de muchas visitas a radios y de estudiar cuáles son las principales fuentes de financiamiento de la radio comunitaria. La publicidad, los canjes, trueques, intercambios, como le llamen cada uno en su país, la participación en redes, que supone que con una red es más fácil negociar tanto una publicidad a nivel nacional como la compra de equipamientos, ¿sí? Además de lo que significa la lucha por la legalidad, que está directamente asociada con la sostenibilidad, como dije al comienzo. Los espacios cedidos o coproducciones, en donde se compromete a quienes hacen un programa a que busquen algún tipo de auspicio para ayudar a la economía de la radio. La prestación de servicios, la radio brindando algún servicio a la comunidad que pueda significar un ingreso por otro lado. Los emprendimientos culturales, la radio como organizadora y convocante de una fiesta o de algún otro tipo de actividad cultural. El apoyo solidario de las y los oyentes de la comunidad, los convenios con el Estado nacional o con el Estado local o municipal, los convenios con otras organizaciones sociales, como pueden ser sindicatos, centros culturales o otro tipo de organización de participación de la sociedad civil. La contribución de las agencias de cooperación nacional e internacional está puesta ahí como un punto más. En alguna época tuvieron mayor incidencia, en este momento quizás tienen menos incidencia, pero sigue siendo una vía de ingresos de las radios o de las redes que las agrupan. Las actividades productivas y los micromecenazgos o crowdfunding, como se le dice también, y por último las campañas de recaudación específicas, por ejemplo, para cambiar una torre de transmisión, para adecuar tecnológicamente un estudio o para pintar la casa de la radio, ¿no? Campañas muy focalizadas con un objetivo muy concreto en las que se insiste durante un mes, por ejemplo, del año para lograr el aporte de la comunidad. Cada una de estas 13 líneas que he resumido en esta placa presenta un conjunto de posibilidades y una cantidad de limitaciones también y de dificultades. Por supuesto que no son excluyentes entre sí y, como dije antes, cuantas más posibilidades, cuanto más diversificado tengamos nuestro trabajo de conseguir recursos, más posibilidades vamos a tener también de hacer sostenible a mediano y largo plazo. Más bien, no son excluyentes, por el contrario, la mejor estrategia es esa, ¿no? Es complementar varias
de estas herramientas y lograr el financiamiento múltiple, que no nos genere una dependencia con una en particular o dos en particular de estas líneas de acción. La elección por la fuente de financiamiento tiene que tomarse teniendo en cuenta, sobre todas las cosas, como dije varias veces en esta charla, el contexto y la realidad y las necesidades de la comunidad en la que está la emisora, y en segundo término, las capacidades del equipo de trabajo de la radio y los recursos que sean necesarios de antemano para poder comenzar a desarrollarlas. Creo que estoy bien con el tiempo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias nuevamente a la UNESCO por promover estos encuentros de reflexión y quedo abierto para preguntas o comentarios que hayan surgido durante estos minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Ernesto. Muy, muy interesante. Me ha gustado también esta primera parte, que, bueno, sobre todo esta visión integral, que no limitarnos cuando hablamos de financiación a solo el tema, pero verlo en el proyecto global de la radio. De lo que comentabas al final, distintos modos de financiación, solo para tener ejemplos prácticos, y últimamente hablamos mucho de podcast, por ejemplo, y sé que vosotros habéis hecho todo un labor también al nivel de la marca sobre este tema. Interesa a mucha gente. Al final, como de todas las formas de monetización, cómo se hace con un podcast o como hablando de cosas prácticas. Está buena la pregunta, Nicolás. Gracias. Sí, el podcast es un formato que ya tiene más de 15 años de existencia. En el año 2004 surge como un formato novedoso. En el año 2005 recuerdo que la BBC la eligió la palabra del año, podcast. Ya desde esa época las radios, o no las radios, a veces productores independientes que querían alojar contenidos en Internet, con el desarrollo de Internet y sobre todo con el uso de teléfonos móviles llamados inteligentes, se expandió mucho este formato, que es un formato radiofónico, ¿no? Más allá de que algunos lo quieren hacer aparecer como un medio nuevo. Y las radios comunitarias son protagonistas en la irrupción del podcast, que en este último año y medio o dos ha explotado, podríamos decir, por lo menos en América Latina. Ustedes, no sé si ha sido el mismo fenómeno en Europa y en otros continentes que estén escuchando esta clase, pero seguramente sí, con las políticas de cuarentenas y con los momentos de encierro que mucha gente tuvo que pasar en sus casas en la primera época del coronavirus, todos los formatos de consumo hogareño explotaron, ¿no? En América Latina fue así. Y como les decía recién, las radios comunitarias son protagonistas en la irrupción de este formato y muchas están produciendo este contenido. Ya lo hacían desde los años del surgimiento del podcast. De hecho, fueron pioneras muchas radios comunitarias. Aquí en Argentina, la primera radio que puso un podcast en un sitio de podcasting fue una radio comunitaria, antes que las comerciales y que las públicas, por esta necesidad de las comunitarias de expandir sus fronteras siempre, ¿no? Es como un tema, es esa búsqueda constante por ampliar las zonas de cobertura. Y por eso también estuvieron las comunitarias entre las primeras en tener transmisiones online, ¿no? Porque, bueno, muchas veces tienen coberturas acotadas, ni que hablar las que no tienen legalidad, y entonces Internet dio siempre esa posibilidad. Y después de estar en sus transmisiones online, bueno, como que una cosa llevó a la otra, ¿no? Y pronto crearon las radios comunitarias sitios de podcasting donde publicaban sus mejores historias, hacían un recorte quizás de los contenidos emitidos y les daban una nueva vida, ¿no? Por esta historia, por esta cualidad que tiene de ser perenne, ¿no? Que es un formato que puede quedar ahí. Y fueron después creando también contenidos originales, además de los que salían al aire en las radios, creando especialmente podcasts. Y sobre todo con estos últimos, con los contenidos originales, fue posible buscar y encontrar auspicios, ¿sí? Pequeños comercios que quisieron asociar su marca a producciones de calidad y con más repercusión muchas veces que el aire, ¿no? Que el aire, quienes son amantes de la radio saben que la radio tiene quizás esa debilidad respecto de otros medios, que es efímera, salió al aire y ya pasó. En cambio, esta posibilidad del podcast nos permite mantenerla, ¿no? Entonces, y que además es portable, porque uno se baja el contenido, lo escucha cuando quiere, cuando sale a caminar, cuando está en el auto, cuando va al trabajo o en el transporte público.
esa posibilidad que tiene el podcast de ser descargado, escuchado, pausado, compartido, ¿no? Entonces muchos pequeños comerciantes veían más fácil auspiciar un podcast que quizás algo que pasaba en la radio. Yo diría que hay por lo menos 4 líneas principales de la llamada monetización, ¿sí? Monetización de un podcast o de búsqueda de recursos a partir de un podcast. La primera, una empresa, una plataforma digital como Amazon, Spotify, paga por el contenido de una serie completa, ¿sí? Por supuesto hay que saber vender eso, hay que tener la capacidad de enamorar con un contenido que se va a producir, pero ya hay experiencias de radios que han creado investigaciones o documentales radiofónicos en formato de podcast que tienen el auspicio o que pasan a ser exclusivos de alguna de estas plataformas. Entonces, bueno, esa sería como una primera línea. Una segunda es una marca auspicia y se hace un acuerdo de comercialización, una marca que quiere quedar asociada, siempre respetando los criterios de comercialización de una radio. Hay radios que tienen limitación, con estas marcas no trabajamos, con estas sí. Bueno, eso va a depender, por supuesto, de la dimensión político-cultural que mencionábamos antes como parte de la gestión, cuáles son las limitaciones que una radio se pone, pero cuando pasada ese tamiz de selección, una marca puede auspiciar, y no estoy pensando solamente en marcas multinacionales, a veces hay marcas nacionales o comunales que quieren auspiciar un contenido. Una tercera sería una empresa publicitaria. Por ejemplo, Audio ADS firma un contrato de coproducción con la radio que hace el podcast y se acuerdan porcentajes de potenciales ventas o auspicios de ese contenido, ¿sí? Esa sería como una tercera línea. Y la cuarta, que es probablemente la que más usan las radios, que es el modelo de suscripción, ¿no? Parecidos a un newsletter, por ejemplo, donde hay contenidos exclusivos que pueden ser para las que son parte de un club de oyentes, ¿no? Que pueden acceder a ese contenido pagando una pequeña cuota. Bueno, eso después también supone acciones de la llamada fidelización de la audiencia, en la que, bueno, a cambio de un aporte mensual para sostener al proyecto, puedo escuchar este podcast que es exclusivo para quienes somos parte de ese club de oyentes. Esas serían como 4 líneas principales, también basadas en la experiencia de radios comunitarias, populares, ciudadanas de América Latina, que están trabajando cada vez más también con esta línea como una posible fuente de ingresos. Sí, no te agradecía por estas pistas un poco de financiación que siempre la gente va buscando y especialmente en este ámbito de podcast. Ya tenemos que cerrar la sesión ya que nos espera del otro lado Mirta Lorenzo sobre un tema de desinformación para comentarnos un poco de la situación y las herramientas, los recursos que en este caso se puede utilizar. Agradecerte mucho este momento, esperar que a través de las redes podemos seguir quizás en contacto y preguntándote un poco sobre toda esta experiencia que tienes alrededor de toda América Latina. Muy interesante y nada, esperemos que le ha gustado a todos como a nosotros, tanto como a nosotros. Muchas gracias, Muchísimo Ernesto. Gusto. Gracias, Nicolás, gracias, Inma, y a todos los trabajadores y las trabajadoras de la UNESCO. Gracias por este contacto. Nos vemos la próxima. Hasta luego, nos vemos. Hasta la próxima.